Quería iniciar con una pregunta. Les quería consultar cuál es el rol del equipo de analítica dentro de su organización y cuáles son los principales problemas que abordan los mismos. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Respondiendo un poco a la pregunta de Guillermo, en el banco hoy en día tenemos un equipo que depende directamente de la gerencia general del banco. Se llama el área de analítica de datos del negocio, que allá en el banco nos gusta jugar mucho con lo que son las siglas. Le pusimos ese nombre para que quedara ADN, porque el ADN del banco pasan a ser los datos desde el momento de la creación de este nuevo sector. Y bueno, su principal rol o función es articular entre las necesidades que presentan las distintas áreas de negocio relacionadas con todo lo que tiene que ver con la analítica y las áreas tecnológicas, que son las que proveen la información. ¿Sí? Hacemos un poco de traductores de las necesidades del negocio y las posibilidades que nos brindan los datos hoy en día. Contamos con el apoyo y el sponsoreo de la gerencia general y estamos tratando de cambiar un poco la cultura de la toma de decisiones basadas en datos, que hoy en día es un papel fundamental que tiene todo lo que es la analítica descriptiva y predictiva para poder mejorar la toma de decisiones. Bueno, muy bien, tomo yo la palabra. A ver, yo estoy del otro lado, yo trabajo en una consultora, lidero un equipo de analítica que a la vez también tiene la lógica de transformación digital, la lógica de cómo usar la tecnología para mejorar la gestión. Y eso nos pone generalmente como contraparte de ese equipo que Martín comentaba, ¿tá? Nos pone a veces como músculo para poder, las empresas muchas veces les está costando desarrollar los equipos a la interna, los profesionales enfocados en analítica, enfocados en inteligencia de datos, no están muy demandados y muchas veces nos piden que primero que colaboremos y ejecutando proyectos y ejecutando iniciativas que la propia organización ya tiene definida, y en muchos de los casos también nos piden que colaboremos en determinar justamente ese ADN que hay que aprovechar, ese valor que hay que tener de los datos, cómo lo pueden aprovechar. Y ahí surgen N proyectos, pero el equipo básicamente que nosotros tratamos siempre de desarrollar con el cliente, con la empresa o con la institución pública, porque también el sector público está trabajando fuertemente en esto, siempre intentamos es un equipo que sea dependiente directamente de gerencia general, un equipo independiente de las áreas, es algo que normalmente pasa cuando surge dentro de un área, la analítica está enfocada en lo que esa área necesita, normalmente en un banco puede ser inversiones o en una institución financiera si quiere, y en las empresas tradicionales o más de otros sectores tenés dentro de finanzas nace y toda la analítica está enfocada en finanzas, pero después producción no tiene nada. Entonces vamos tratando de gestionar ese equipo, de gestionar la lógica de negocio y en algo que tenemos bastante aceitado, ayudarlos a identificar iniciativas, estructurarlas y priorizarlas para después darle visión transversal al equipo. Pero básicamente ese es el rol que nosotros colaboramos con las organizaciones y que intentamos que los equipos después se empoderen y sigan directamente. Bueno, yo no trabajo directamente en el área de datos. Existe un área en el ministerio que se llama DINTAD y ellos sí analizan datos, sí han colaborado conmigo en algún trabajo que he necesitado de ellos, pero yo lo que más hago en el tema analítica es tratar de generar datos para poder analizar y poder tomar decisiones. Al estar en la parte operativa, he intentado generar sistemas para generar información de todos los servicios que prestamos, o sea, gente del ministerio solicita por solicitudes de servicios que nosotros prestamos en nuestra área y ahí vamos generando como datos para luego después analizarlo. Otro tipo de trabajo que hemos hecho es, bueno, rutas óptimas en todo lo que es logística con vehículos, tratar de, bueno, generar cuáles son las rutas más óptimas. Y después tuvimos otro trabajo que tuvimos que entregar cosas en 4 lugares distintos con 4 empresas diferentes. Entonces generamos como 4 clústeres
para poder optimizar la entrega. Más que nada lo que hacemos desde el área de logística es tratar, en este momento, de tratar de generar datos para poder analizarlos y en base a ese análisis poder tomar decisiones, ¿sí? Muchas gracias por las respuestas. Y me surge una duda, una pregunta de lo que me estaban mencionando. ¿Cómo resolvían antes de estos desarrollos? ¿Cómo resolvían estos problemas? Bueno, en el caso del banco, nosotros venimos desarrollando un proceso de transformación cultural y de transformación tecnológica desde hace muchísimos tiempos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero es una historia que en realidad tengo que remontarme a como hace 4 o 5 años atrás. El banco tenía, cada área de toma de decisiones tenía su propio repositorio de datos donde cada uno consultaba los datos que tenía disponibles referentes a su área, a su expertise, y en base a eso tomaba decisiones. Lógicamente, los datos no cerraban unos con otros y cuando se hacía un contrapunto de los datos que tenía un área con la otra, había diferencias abismales y muchas veces costaba muchísimo encontrar dónde estaban esas diferencias o por qué surgían. A raíz de esto surge la iniciativa desde el área tecnología de romper con esas peceras de datos que se le llamó en el banco y que tenía cada área y volcar todas esas peceras a una piscina de datos donde estuvieran todos los datos del banco disponibles para todas las áreas. Creo que uno de los grandes factores de éxito de esta decisión o de este proyecto fue que tanto el área tecnología como la gerencia general identificaron que el rol y el liderazgo de esto no tenía que estar en tecnología, que era simplemente un área de soporte o de apoyo brindando los datos, sino que debía estar desde el lado del negocio. A raíz de eso se empezó a trabajar y se partió desde cosas muy simples como hacer el seguimiento de los indicadores del plan estratégico mes a mes, y a raíz de eso se fue formalizando e internalizando mucho más esta cultura. Esto dejó de ser un proyecto y pasó a ser un área orgánica dentro del banco. Como les comentaba, tenemos el área de ADN que depende directamente de la gerencia general, y una vez que eso se estableció como área orgánica, se empezaron a desarrollar nuevos proyectos y a mejorar las capacidades, tanto en cuanto a herramientas como en conocimiento y capacidades de las distintas áreas relacionadas con lo que es la analítica. Bien, a ver, yendo a qué hacíamos antes de esto, creo que lo que contaba Martín lo revela bastante. Yo creo que hay dos grandes realidades en todos los sectores, los vamos viendo en mayor o menor medida. Uno es que muchas veces no se hacía nada antes. O sea, antes las decisiones, la dirección la tomaba, o los gerentes, los dueños de las empresas la tomaban en base a su saber y entender, lo que le comentaban de afuera, lo que veía, respuesta a lo que veían que hacían de afuera, o la competencia o cualquier otro actor, y las decisiones se daban, a veces acertadas y se celebraba, a veces no acertadas, y uno se preguntaba, che, ¿qué está pasando? Que no estoy atinando a lo que corresponde. Entonces, en esos casos, a mí se me viene un ejemplo muy claro, que era la institución de salud, que nos pidió que hagamos un modelo de churn, un modelo de fuga, y la forma, estoy hablando del viejo corralito hace unos cuantos años, la forma de mitigar la salida de los socios era gastar muchísima plata totalmente desenfocada sin foco, no desenfocada, al barrer entre todos sus socios. O sea, había que hacer promoción y propaganda y que data y beneficios a todos. Y vos no estabas focalizando en los que tenían un riesgo de fuga real. Entonces, al hacer este proceso que después se interiorizó en la organización, empezaron a gastar menos. Empezaron a decir, bueno, si bien igual se hacía, porque era un momento también de captar socios de afuera, se hacían acciones específicas sobre un grupo que tenía mayor riesgo estadístico de irse, y eso después demostró en los siguientes episodios que se iban menos socios de lo que se nos iban antes. O sea, quedó empíricamente demostrado. Obviamente hay de los otros, hay veces que hiciste todo eso y no te salió tan bien. Esto es un muy buen ejemplo y la institución lo celebró y lo incorporó como algo muy bueno, pero el principal tema es ese. Muchas veces no se hacía, y cuando se hace,
se pasa a un proceso más sistematizado, mucho más potente muchas veces y sobre todo mucho más rápido para entregar información para la toma de decisiones, que antes se trabajaba mucho con los contadores, lo adoramos, nuestro querido Excel, hasta sus 1.200.000 filas que aguanta y después lo vamos partiendo y a veces metemos un access y vamos haciendo cosas cada vez más feas. Ha superado ese nivel, ese filtro y te permite hacer las cosas mucho más rápido con mayor validez estadística además, porque todo el análisis que uno hace, que nosotros llamamos tutoriado o asistido sobre un Excel, lo haces en base a lo que entendés. Nunca vas a encontrar una relación entre variables que no conocías vos navegando en un Excel y aplicando filtros. O sea, hay un montón de ventajas de llevar esto de los datos a la acción, o sea, llevar realmente la analítica y dar mejores herramientas para hacer lo mismo y mucho más rápido. Sí, creo que comparto mucho lo que dijeron mis compañeros. A mí la primera instancia lo que me pasó era que tenía varias fuentes de información, entonces perdía como mucho tiempo en analizar todo lo que me llegaba y bueno, y a veces muy diferente, de la misma cosa distinta, entonces como que no llegaba a confiar de nada. Entonces yo creo que la centralización, que un poco lo habló en el famoso Data Lake, ahí como que también te genera como más confianza en que los datos son de una sola fuente y no perdés tanto tiempo en lo que es la preparación de la data y te enfocás más en la estrategia y en la toma de decisiones, que creo que eso es lo que aporta valor. No sé, a mí me pasa mucho que justo estoy leyendo inteligencia artificial generativa y digo, hay mucha cosa para ver, pero una de las cosas importantes que tiene eso es el uso de automatizaciones, o sea, el no utilizar el tiempo en tareas rutinarias y dedicarle el tiempo a la parte de la toma de decisiones que creo que es lo que más valor agrega. Entonces, creo que un punto que tocaron ellos dos y que está bueno es la centralización de los datos y la confianza en esos datos para tomar decisiones, ¿no? Bárbaro, muchísimas gracias. Quería aprovechar, pues no voy a decir que me quedó una duda de vuelta, porque me quedó una duda de vuelta, ¿no? Me gustó que hablaron del el cambio cultural, que es algo que mencionó Martín, que en definitiva lo mencionaron los tres con distintas palabras. Ahora vamos a cambiar el orden, Luis, vas a responder vos primero, así no terminás diciéndome lo que dijeron el resto. Bueno, y les voy a combinar dos preguntas, ¿no? Porque dos preguntas en uno. Lo mencionaron de crear el departamento y yo les quería consultar cómo están trabajando el relacionamiento entre las áreas, ¿no? Porque eso es algo que todo este cambio cultural y esta toma de decisión en los datos lo ha cambiado, lo ha modificado, la forma en la que se integran los equipos. Y lo quería también preguntar si eso les ha traído alguna barrera o algún impedimento en la búsqueda de estas soluciones. Bueno, en primera instancia, primero uno como líder tiene que tratar de involucrar a su equipo, ¿no? Eso es fundamental, es lo primero que hay que lograr, que las demás personas confíen de que teniendo datos se puede analizar y se pueden tomar buenas decisiones. Eso creo que es fundamental. El estar convencido de tomar los datos, de guardarlos, de analizarlos, todo eso en una primera instancia. Y después el relacionamiento con otras áreas, la experiencia que tengo yo fue con ese sistema de pedidos con la gente de informática, que bueno, tuvimos que un poco coordinar cómo lo íbamos a hacer y bueno, qué datos íbamos a necesitar, qué era relevante, ¿sí? Y tuve una muy buena experiencia, me reuní mucho con ellos. También me adapté un poco a la forma de trabajo de ellos, o sea, hacer flujogramas y presentarle los flujogramas de lo que yo quería lograr para que ellos pudieran entender cuál era mi objetivo. Eso también me pareció súper importante, porque cuando hablamos en el mismo idioma creo que también eso genera cosas positivas, ¿no? Muchas veces pasa que a veces uno no habla el mismo idioma que la parte de sistemas, entonces eso genera como alejamiento. Yo creo que hablar el mismo idioma fue algo súper importante. También transmitir lo que uno necesita, o sea, decirle, vos, mi objetivo es este, o sea, lo que yo quiero hacer es esto, voy hacia este lugar. Creo que
dejar las cosas claras es súper, súper importante en ese sentido. Y bueno, y eso fue como mi experiencia, que bueno, que salió algo y que siempre sale algo y siempre tenés que ir mejorándolo, o sea, siempre tenés que seguir en comunicación, porque no, esta columna no me sirve, estos datos no me sirven, hacelo para que el usuario no seleccione, sino que sea desplegable para que no tengamos un problema de gobernanza. También todo eso vas como afinando lo que vas haciendo de a poquito, porque siempre al principio no va a salir bien. Entonces, va a salir bien, pero no del todo bien, siempre vas a querer mejorar cosas, ¿sí? Y después también tenés que incluir como al usuario, al que va a usar el sistema, a que lo utilice y que no lo haga por afuera y levante un teléfono y llame y diga, no, mandame este servicio. No, vos querés este servicio, tenés que hacerlo por acá. Tenés que poner las estrellitas si te fue bien, 5 estrellitas, si te fue mal, 2 estrellitas. O sea, tenés que lograr también que la otra parte se incorpore en tu proceso. Y para eso también tenés que hacerlo rápido, para que la otra persona diga, no, levantar el teléfono me lleva 2 minutos que me atiendan y esto me lleva 1 minuto. Entonces, es todo como varias puntas que tenés que ir afianzando, y uno como líder o como la persona que está llevando a cabo este cambio tiene que lograr en su gente el involucramiento. Y el involucramiento es mostrarle lo que querés hacer, involucrarlo vos, qué te parece, dame tu feedback, este dato es importante, este dato no. Y ahí al poner a tu equipo a trabajar, creo que salen cosas muy buenas. Y bueno, esa es como mi experiencia. No, yo un poco de la mano con lo que decía Luis, una de las grandes barreras que teníamos nosotros como proyecto primero y luego ya como estructura orgánica de la organización, esto de hablar el mismo idioma, ¿no? El área esta de ADN o el proyecto previo estaba conformado todo por gente que proveníamos del negocio. Comenzar a hablar con la gente de tecnología en el mismo idioma fue uno de los grandes desafíos que tuvimos. Empezar a conocer de ceros y unos, ¿no? ¿Qué es un diccionario de datos? ¿Qué es un montón de cosas que tuvimos que empezar a conocer? Pero para el otro lado, para el lado del negocio, también tuvimos nuestras propias barreras, porque como les comentaba al principio, cada área dentro del banco tenía su propio repositorio de datos, que muchas veces eran Excel, muchas veces eran Access, y tenía su propio staff o grupo de analistas que trabajaban sobre esos datos. Y ahí es donde viene todo lo que es el cambio cultural, ¿no? El decirle, bueno, no te preocupes más por los datos, dámelos a mí, que los vamos a poner todos en un mismo repositorio y en una piscina, y vos después vas a poder ir a pescar en esa piscina. Pero confía que los datos que vos me das, y bueno, y ahí eso fue una de las grandes barreras. Nos llevó mucho laburo de reuniones, de entendimiento, de que ellos empezaran a confiar en nosotros, pero después a la larga, en la medida que esto iba avanzando, que nos llegara a nosotros una solicitud de tal o cual proyecto de analítica y que nosotros pudiéramos complementarla porque sabíamos que otra área estaba trabajando más o menos en lo mismo, o que si le agrego 3 o 4 columnas más al pedido que vos me estás haciendo, lo puedo disponibilizar para todo el banco y va a terminar siendo mucho más útil y mucho más eficiente. Y por otro lado, el tema de que esto no son soluciones mágicas. Convencer al resto de los participantes en cada proyecto de analítica, que acá lo que al fin del día la analítica te va a dar un atributo más sobre el dato que vos estás buscando. Y eso después vos tenés que poder rentabilizarlo, poder monetizar ese dato adicional
de alguna manera, y eso lleva ya una implementación de ese modelo en la práctica. Entonces, todo ese paquete de desafíos que nos tocó enfrentar, nos llevó muchísimo tiempo irlo rompiendo y generando y ganando confianza, tanto del lado de TI como del lado del negocio. Y esa confianza se va ganando en la medida que se van viendo los resultados, que creo que eso es lo fundamental en todo esto, ¿no? Ir mostrando de a poquito resultados y mostrando que hay una manera mucho más práctica y eficiente de poder llegar a tener ese dato o esa información que me estaba faltando. Ahora, si puedo hablar, a ver, estoy muy alineado a lo que dijeron. Lo que quería transmitir era, el área de datos en general, como les digo, es transversal al área, es esa área que tiene que negociar con todas, pero en muchas organizaciones, no digo que en todas sea así, pero pasa, en muchas atenta contra algo que es natural del ser humano, y es que la información y los datos son valor y son poder. Entonces, muchas veces lo que pasa es que, ¿por qué viene un área nueva que recién se está formando, que depende de gerencia general, a decirme a mí cómo tengo que hacer las cosas, a decirme a mí que esa columna no puede ser un dato abierto, que siempre lo pusimos así, que tiene que ser estructurado y me está limitando y me está complicando? Empieza a generar ciertas resistencias, ciertas barreras. Ese rol de curador de datos a lo largo de todo el ciclo de vida, que implica cómo lo recolecto, cómo lo ingreso, cómo lo proceso, a quién se lo doy, quién tiene, volviendo al tema de gobernanza que mencionaba Luis, o sea, quién tiene acceso a ver esa información. Muchas veces yo tengo detectamos casos donde hay información sensible que la maneja un área, que la tiene que manejar, pero la maneja toda el área. O sea, entonces el asistente que acaba de entrar o una persona que viene a una pasantía de una mano tiene acceso a información sensible de la organización, y eso hay que empezar a controlarlo. O sea, creo que el rol del área de datos, el rol de la gente que está trabajando en ese rol justamente, genera al principio, dentro del marco del cambio cultural, genera al principio ciertas resistencias. Después, como bien comentaba Luis y también Martín, eso se va aceitando, uno va entendiendo que ese es el sistema, uno va entendiendo el porqué de esas razones. Creo que comunicar, hoy lo habían dicho más temprano, comunicar el porqué lo estamos haciendo, el tener un buen sponsor, que venga y le diga a todos, no, mirá, Gabriel te está diciendo que hagas esto y tiene esta razón de ser, pero además nosotros queremos usar ese dato para esto, para esto, para esto, para esto. Hay pila de lugares donde me dicen, che, no puedo sacar una estadística. Y le digo, ¿pero por qué no puedes sacar una estadística? Y no, porque el mameluco azul está escrito 14 veces distinto, entonces yo no puedo juntarlo, tengo que hacer un proceso de curación de datos, un cleansing ahí medio rápido, y dejo de tener confianza en los datos porque lo estoy continuamente manipulando. Entonces, creo que esas barreras se trabajan mucho con la comunicación, con un sponsor fuerte, y hay otra barrera, y con esto cierro, que en general está complicando, y es con lo que arranqué hablando, lo escaso del recurso. O sea, hay mucha rotación en el sector de analítica, hay muchísima gente demandando esos perfiles, son altamente demandados, por lo cual la gente se está formando por suerte, pero todavía no hemos llegado a un balance adecuado, y eso hace que después a veces te cueste conseguir o retener gente con las capacidades que corresponde, y eso es algo que, bueno, las gerencias, las direcciones tienen que trabajar muy firmemente en decidir cómo van a hacer sobre todo para retener a la gente, que creo que es lo que está complicando más. A veces conseguir uno consigue o toma la decisión de conseguir junior y formar, pero después cuando está en cierto nivel el mercado manda, y es complejo hoy por hoy retener este tipo de perfiles. Yo, si me permitís, Guillermo, quería, con algo que comentaba Gabriel, reforzar y contarles un poquito que una de las iniciativas que nosotros hicimos para justamente para manejar el trabajo con todas las áreas del banco, nosotros generamos lo que le llamamos en el banco el día de datos. Esto es una experiencia, un día al año, ahora estamos tratando de hacerlo un día por semestre, donde nos juntamos todas las áreas del banco que tienen que ver con analítica, inclusive la gente de tecnología, procesos, riesgo, todas las áreas del banco, y se hace la exposición de los distintos proyectos de analítica donde han ido trabajando cada una de las áreas. Esto nos sirve para, primero, que cada área sepa en qué está trabajando el resto del banco, y segundo, para no andar inventando o reinventando ruedas que ya están inventadas, ¿no? Saber que si
un área que tuvo un problema lo resolvió de determinada manera, si yo tengo un problema similar, bueno, puedo recurrir a una solución similar o levantar el teléfono y llamarlo, che, esto que resolviste vos, está bueno, cómo lo hicieron, no sé qué. Bueno, capaz que compartir conocimiento me parece que es fundamental para el éxito de este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Viene ahora la pregunta que no está en el guión, sí, que es la pregunta difícil, y te elegí a vos, Gabriel, perdóname, que viene la pregunta difícil. Porque creo que Luis y Martín fueron bien claros en cómo es la gobernanza de los datos dentro de las organizaciones de ellos. Y ya que tenemos la suerte de tener un consultor, me gustaría, no te voy a pedir que hagas futurología porque te mato, pero sí me gustaría que me digas desde tu experiencia laboral cómo era la gobernanza de datos de hace 5 años y cómo has visto el proceso de transformación en estos últimos 5 años. ¿No? Para que nos digas un indicio de, porque lo mencionaste, el tema del mercado laboral, y me imagino que eso viene en base a tu experiencia de consultor. Por eso es que, más que la gobernanza, creo que fueron bien claros, ¿cómo ves que se está transformando la gobernanza de los datos en las organizaciones en Uruguay? Bien, vos me querés hacer pasar mal. A ver, no, la verdad, más que, si querés vamos a cambiar el nombre, gobernanza, yo diría el foco en datos que se ha dado. 5 años en esto es una vida, o sea, 10 años para atrás creo que se hablaba de hacer revisión, buenas gráficas en Excel y ya eras, en Uruguay por lo menos, en el mundo obviamente no, pero en Uruguay ya eras muy bueno. Yo creo que lo que nosotros hemos visto, nosotros hemos venido haciendo de forma seguida varios eventos a nivel interno con organizaciones, invitando a gente de analítica, aprovechamiento, usando distintas variedades de herramientas, arrancando por analítica descriptiva, después fuimos evolucionando a predictiva y ahora estamos obviamente en la ola de la inteligencia artificial generativa. Cada vez vemos más avidez por el tema, eso está clarísimo. Cada vez nos cuesta menos, la verdad que eso y se agradece mucho, a un CEO, a un director, nos cuesta menos no tenemos que evangelizar como antes, no tenemos que decirle, che, el valor que tienen tus datos, ya lo saben, lo que no saben es el cómo, antes no sabían el qué, ahora no saben el cómo, y eso nos ha ayudado un montón. Yo creo que hay claramente un boom de los datos. Hay también en muchos empresarios y en muchos personas responsables de áreas, hay mucha confusión también en qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo siempre arranco todas las charlas con ¿todos saben qué es Big Data? Sí. ¿Todos saben si ustedes tienen Big Data? Todos me dicen que sí. O sea, no hay nadie que tenga Big Data de ninguna de las reuniones que voy yo, porque son 3 en Uruguay, 3 de telecomunicaciones, el banco y algunos más, como mucho. Entonces, hay mucha confusión todavía, pero hay avidez. Todo el mundo quiere ir hacia ahí. Después, ahí sí yendo a gobernanza pura, les cuesta muchísimo generar la gobernanza, porque lo que quieren es, yo quiero mejorar, yo quiero saber mejor estadística, yo quiero tener mejor información, yo quiero predecir algo, pero el empoderar un equipo, el hacer la visión más transversal, el hablar con todos los gerentes de área, va a decirle, vos tenés que ahora ser parte de esto, el armar un buen comité. O sea, me consta que algunas de las instituciones que estamos acá tienen un buen comité armado con el negocio, con tecnología y con un tercero que viene y te da una mano también para evangelizar con cosas nuevas. Eso es más difícil de estructurarlo. Es parte sí de nuestro rol muchas veces, decir, bueno, yo lo que vengo es ayudarte a estructurar el área, la gobernanza y las 3 primeras iniciativas. Y después te dejo funcionando y vos caminás. Pero sí, sin duda que hay mucho más. Y puntualmente con lo que es inteligencia artificial generativa, hay mucha confusión, pero hay muchísima gente hablando del tema, muchísima gente interesada por el tema y ya hay muchas empresas que le están sacando el valor, que lo están incorporando a herramientas de tecnología, que lo están incorporando al procesamiento de datos interno, bien, mal, regular, pero lo están haciendo. Y ahí por eso decía, los 5 años, los ciclos son muy cortos, no llegamos al año del boom de ChatGPT y todo lo que vino atrás de eso, y ya hay empresas en Uruguay, el viejo aquel estigma que teníamos que todo llegaba 10 años más tarde, ahora está llegando 10 meses más tarde, pero es un gran salto. No, si querés, ahora ya que Gabriel me dio el pie y mencionó que el tema del comité, les cuento que en el banco sí tenemos implementado el comité de inteligencia analítica del negocio. De nuevo, vuelvo con el tema de las siglas, es algo que nos gusta jugar mucho.
la sigla sería cian, que es el color azul del banco, y lo pensamos así porque es tratar de darle un poco de color a los datos y de poder aplicar gobernanza sobre eso. Llegó un momento en el cual vimos que, bueno, que estaba la piscina de datos, que había mucha gente haciendo uso de ella, había muchos proyectos de analítica en la vuelta, había mucho requerimiento de datos, mucho requerimiento de mejora de los procesos de adquisición del dato, de data cleansing, de un montón de cosas, y había que ponerle un orden a eso. Y ahí fue que surgió la necesidad de crear este comité, que está integrado por el área de ADN, que es quien lo lidera el comité, pero tiene integración de todas las áreas de negocio, de tecnología, de procesos, de también el sponsoreo de la gerencia general. Y ahí es un ámbito donde se reúne mensualmente y ahí se van viendo mes a mes las distintas necesidades que tiene la analítica dentro del banco y se va dando prioridad, se va gobernando un poco y ordenando un poco la cancha para que esto fluya un poco mejor. Ahora una pregunta para Luis. Justo creo que fue muy claro lo que comentaba recién Martín. Me quedó la duda de Luis de cómo hacen el seguimiento de las soluciones implementadas. Si nos querés compartir un poco. Bueno, seguimiento de las soluciones implementadas es bueno. Cuando vamos a contratar un servicio, por ejemplo, vemos todo el dato que tenemos y hacemos un seguimiento de, por ejemplo, las horas que se utilizaron o la cantidad de servicios que se hicieron y la cantidad de personas que podemos necesitar. Un ejemplo te puedo dar en el tema de los vehículos, que también una cosa que se analiza en base a los datos que tenemos de los kilómetros recorridos, de los vehículos, y la cantidad de combustible que utiliza cada vehículo. Podemos ver en qué tiempo se necesitan más choferes y en qué tiempo se necesitan menos choferes, por ejemplo, cuándo se necesitan hacer un mantenimiento de los vehículos porque han recorrido muchos kilómetros, cuál es el vehículo que se puede llegar a cambiar, ¿sí? Esas son como el seguimiento que le hacemos a esos datos que tenemos. Básicamente eso, y bueno, en el tema de, por ejemplo, de servicios de mantenimiento, más que nada las horas ocupadas en el mantenimiento para luego realizar la contratación en base a lo que pudimos analizar. Bueno, muchas gracias. Y para ir cerrando de mi parte, quería preguntarles cuáles son los próximos desafíos que visualizan, cuáles son los pros, los contras, y qué se esperan de que sea el impacto dentro de las organizaciones. Bien, bueno, de desafíos un poco, capaz que ya me adelanté y les comenté, nada, el hecho de que la analítica nos permita monetizar la base de datos que hoy tenemos, ¿no? El banco tiene 1,5 millones de clientes, imagínense eso multiplicado por, no sé, 3, 4 transacciones que hace cada cliente al día con su tarjeta de débito o de crédito, por ponerles simplemente un ejemplo. Imagínense la cantidad de datos que tenemos respecto a ese 1,5 millones de clientes. Es una fuente inagotable de información, esa base de datos. El gran desafío que tenemos por delante es lograr monetizarla y lograr que eso sirva para la toma de decisiones. Y ahí vuelvo con lo que les comentaba del cambio cultural. Sigue siendo un gran desafío continuar el cambio organizacional y continuar evangelizando, como decía Gabriel. Es un concepto que nosotros en la interna usamos mucho, el de evangelizar para que convencer al resto del banco de que el uso de los datos es una herramienta fundamental. Ese es el primer gran desafío. Después está todo el desafío tecnológico, ¿no? De cómo implementamos una solución, no sé, por poner un ejemplo, un scoring, ¿no? Hacemos un scoring para el otorgamiento de
de algún crédito, bueno, que ese dato que me arroja el scoring termine figurando en la pantalla del ejecutivo de cuenta que está atendiendo a ese cliente y le sirva rápidamente para tomar la decisión. Y por otro lado, el seguir derribando muros, seguir derribando, rompiendo peceras, seguir rompiendo, y acá vuelvo con la analogía que hacíamos de la pecera de datos, volcadas todas hacia una piscina. Bueno, hoy en día tenemos distintos pescadores que están pescando en esa piscina, pero en grupitos. El gran desafío es que esos grupitos y esos referentes de la analítica dentro del banco empiecen a trabajar como un gran equipo y como se puedan potenciar entre sí. Creo que por ahí es que van los grandes desafíos en el corto plazo. Bien, a ver, le voy a dar un ángulo distinto. Más a nivel mercado, más a nivel general, yo creo que sí, los desafíos de seguirle el ritmo a la tecnología, que lo que mencionaba Martín al final, son los más difíciles de afrontar. Incluso para los profesionales enfocados en esto, cuesta estar al día, ¿sí? Cuesta verlo, hay mucha oferta, hay que estar muy atento y muy abierto a escuchar continuamente gente que viene y dice, tomé esta tecnología, la combiné con esta, hice esto y tengo este prototipo, estoy en una startup, pero te puedo dar un cambio de calidad importante. Creo que ese es el principal desafío. El mundo hoy, siguiendo la secuencia tradicional de hace 10, 15 años recién arrancó el boom y ahora estamos madurando en la parte de analítica descriptiva. 20 años atrás del mundo, no estoy hablando, pero acá en Uruguay mi impresión es que hace 15 años la descriptiva era cuando arrancaba y ahora está madura, la predictiva es donde estamos recién arrancando, hay algunas empresas que están tratando de empezar a sacarle valor, la prescriptiva ni siquiera hemos llegado, o sea, la toma de decisión automatizada no estamos ahí, salvo algún caso particular. Y te vino a romper todo, la inteligencia artificial generativa, te vino a cambiar el juego y creo que el foco es el problema ahí. Yo veo mucha empresa, mucha organización diciendo yo no me puedo perder esta ola, no puedo perder esta ventaja competitiva, muchas personas diciendo no te puedes perder esta ola y sin embargo todavía no tienen claro, o sea, no han recorrido el ciclo como para tener claro cómo aprovecharlo. Entonces es un desafío, eso es un gran dilema que tienen las organizaciones, abandono todo lo que venía haciendo, que capaz que era muy bueno, pero porque con esta tecnología va a cambiar todo, ese dilema lo tienen que superar. Y el otro que nosotros notamos, porque así están los papers y demás, es que uno debería, dentro de lo que es el cambio cultural y lo que es la transformación digital de las organizaciones, generar los skills, generar las herramientas y las habilidades en todo el personal. O sea, deberíamos tener una lista de datos en cada uno de los que estamos. No digo como la vieja filosofía que hasta el portero vende, pero esto es, cada persona que trabaja en rol administrativo o rol operacional debería tener un cierto grado de conocimiento, de know-how y saber aprovechar las herramientas que están hoy, que cada vez son más usables sin demasiada capacitación. Lo normal que estamos notando, Uruguay región, no tanto al norte, es áreas de datos fuertes, lo cual es muy bueno, es un avance, pero que después terminan siendo un cuello de botella, porque mucha gente empieza a ver, empieza a pedir y vos tenés que empezar a priorizar, tenés el comité que dirige y demás. Eso es un buen funcionamiento, no es el óptimo. Desarmar esa estructura y pasar a una estructura más de tribu, vamos a decir, de trabajo dentro de los departamentos, que sean con un curador de datos centralizado para evitar otra vez los hilos, porque si no volvemos a lo anterior. Pero ir a esas estructuras es algo que yo estoy notando en las organizaciones bastante difícil de lograr. Hay algunas empresas muy modernas que sí, que porque nacieron, son startups, nacieron digitalmente, nacieron con todas herramientas, entonces cualquiera que está hasta desde el gerente de marketing, que obviamente es intensivo en analítica, hasta el desarrollador de la aplicación, sabe cómo agarrar unos cuantos datos, procesarlos, sacar algo y tomar una decisión informada. Ese es un desafío, pero ese desafío es, de vuelta, es cultural. O sea, es cambio de cabeza, es empezar a que cada vez los profesionales de las distintas carreras, ya estamos hablando de grado, que van saliendo, cosa que yo sé que en NORT se hace, porque me consta, no importa qué carrera sea, vas teniendo tu matiz de datos, vas teniendo tu matiz de analítica, y eso va generando que bueno, los nuevos profesionales, los nuevos encargados de hacer las cosas, tengan el know-how, lo tengan incorporado, y es un proceso de largo aliento. Pero es lo que se viene para realmente hacer ese aprovechamiento que hablábamos más temprano.
Me dejaron un poco para decir. Pero bueno, lo primero que me gustaría decir es que creo que hay que implementar una cultura de datos. Eso es súper importante, la cultura de los datos. O sea, dentro de las organizaciones, que toda la gente sepa que el dato genera valor, ¿sí? Y con eso va un poco de la mano de la capacitación, o sea, capacitar a las distintas áreas, porque todas las áreas aportan algo. Y ahí también un fuerte trabajo de los líderes en decir, esto sirve, esto lo necesitamos, vamos por acá, hay que analizar los datos, eso es súper importante. Después, otra cosa que también está bueno es la visualización, que una vez que obtengamos los datos se pueda tener una buena visualización para que por medio de la visualización uno entienda cosas que a veces no vienen tan limpias. Y después, bueno, un tema importante es que a veces las empresas, como ven el boom y ven todo en los diarios, quieren aplicar analítica de datos porque sí, y creo que algo muy importante es identificar el problema que quieren analizar. Eso es fundamental. Tiene que existir un problema y hay que identificarlo. Y eso es fundamental para la analítica de datos. Creo que hay que partir desde ahí. Después viene lo que es la limpieza y después aplicar el algoritmo que tú quieras o aprendizaje supervisado, no supervisado, lo que tengas que analizar. Pero primero y como base identificar el problema. Creo que eso es como lo fundamental que veo en este momento. Agradecerles por estos minutos. Muchas gracias, creo que fueron muy claros. Si tendría que resumir, ¿no? la charla que escuché es la toma de decisión en base a los datos. Creo que eso es lo que estuvo presente en absolutamente todas las respuestas que dieron, ¿no? Tanto pensando en los próximos desafíos como en la implementación de los problemas, ¿no? Tomar decisiones en base a los datos. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias para todos.